Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. En este laboratorio vamos a estar hablando de los gases ideales y las leyes que los rigen. Específicamente vamos a estar comparando un gas ideal o el modelo de un gas ideal con el comportamiento de los gases reales. Ese va a ser el propósito del laboratorio. Como objetivo tenemos investigar cómo los cambios de temperatura y presión afectan los gases ideales, los gases reales, calcular la constante de gases universal, R, y vamos a comparar el comportamiento de los gases ideales y los gases reales. Bien, el estado gaseoso, ¿verdad? Como concepto, vamos a presentar un modelo. Ese modelo se llama el modelo del gas ideal y va a intentar explicar el comportamiento de las partículas de gases a nivel atómico. ¿Qué sucede? Las siguientes propiedades van a estar relacionadas y dependen una de la otra. Si cambiamos una, la otra se va a ver afectada. Vamos a tener la temperatura, la masa, volumen y la presión. Si usted perturba la presión, los demás se van a ver afectados. El volumen, la masa y la temperatura se van a ver afectados. Si cambiamos la temperatura, la masa, volumen y presión se van a ver afectados. Y si cambiamos el volumen, la masa, temperatura y presión se van a ver afectados. Bien, para poder hablar de este modelo, la ley de gases nos va a presentar esa relación, pero vamos a estar viendo los términos de la siguiente forma. Vamos a estar hablando de número de moles de gases, utilizando la letra N para representarlo, volumen, utilizando la V, temperatura, utilizando la T, y la presión. La presión, para que lo comprenda mejor, es fuerza por unidad de área. La presión de un gas resulta de la fuerza que ejerce las partículas de ese gas chocando con las paredes del envase que lo contiene. Así que en un globito, imagínense que en un globo, esas partículas del gas, vamos a ver si puedo dibujarlo aquí, un globito, aunque quede feo, tiene un globito aquí, ¿verdad? Amarrado y un hilito. Wow, el globo está bien feo, pero las partículas del gas van a estar chocando con las paredes del globo, manteniendo la forma del globo. ¿Ok? Esa va a ser la presión que ejercen las partículas del gas en las paredes del globo o del contenedor. Vamos a estar hablando de presión en unidades de atm, torr y pascal. Esas son las más comunes. Es importante definir que un atm o una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, 750 torr o 76 centímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Algunas propiedades de los gases, vamos a estar mencionando ahora mismo, va a ser la primera, que los gases son fácilmente compresibles. Usted los puede comprimir de una manera sencilla. Por lo contrario, un sólido usted no lo puede comprimir. Los gases sí. Estos gases, si usted los colocan en un cuarto o un contenedor, los gases se van a expandir para ocupar todo el volumen disponible. Por tal razón, también se mueven libremente con suficiente energía para vencer la fuerza de atracción entre las partículas del mismo gas. Y como ellos se difunden libremente, entre ellos están en movimiento continuo. ¿Por qué? Porque el espacio entre esas partículas del gas es bien amplio y se lo va a permitir. Otras propiedades, ¿verdad? Y aquí también repetimos algunas, es que los gases tienen una densidad
relativamente bajita. Tienen una masa baja por unidad de volumen. Esta de la presión ya la discutimos previamente, ¿ok? ¿Verdad? Ahora, los gases van a aproximar un comportamiento ideal a bajas presiones y a temperaturas altas. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues a bajas presiones, cuando usted tiene un sistema de baja presión, le da más libertad a las partículas de ese gas. ¿Por qué? Porque la distancia promedio entre las partículas del gas se va a maximizar, va a ser mayor. Y eso va a minimizar las fuerzas interactivas que puedan ocurrir entre las partículas del gas. Ahora, a temperaturas altas, usted le está dando energía a esas partículas. Y por lo tanto, esas partículas se van a mover más rápido, van a tener más energía, se mueven más y pueden sobrepasar esas fuerzas interactivas. Bien, vamos a estar estudiando una serie de leyes que eventualmente culminan en que se establezca la ley del gas ideal. La primera de ellas es la ley de Boyle. Y en el caso de la ley de Boyle, tenemos una relación de volumen inversamente proporcional a la presión del sistema, asumiendo que la temperatura y el número de moles se mantiene constante, ¿ok? La temperatura y el número de moles se mantiene constante bajo la ley de Boyle. ¿Cómo se ve eso? Si nosotros tenemos el siguiente sistema, fíjese que aquí dentro tenemos unas partículitas de un gas que ocupan un volumen de 10 litros. Y ese sistema lo tenemos a una atmósfera, a una presión de una atmósfera. Y la temperatura a 298 Kelvin. Si usted mantiene la temperatura igual, pero aumenta la presión a 2 atmósferas, fíjese que el volumen del sistema disminuye a 5 litros. Así que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Esa es la relación importante que nos da la ley de Boyle. Son que la presión y el volumen son inversamente proporcional. Así que si usted quiere determinar cuál va a ser el volumen final para un sistema, si usted cambia la presión, si usted conoce la presión inicial y el volumen inicial y la presión a la que usted quiere llegar, entonces puede determinar cuál va a ser ese cambio de volumen utilizando la ley de Boyle. Por otro lado, tenemos la ley de Charles. La ley de Charles les relaciona a ustedes el volumen con la temperatura. Y nos dice que el volumen es proporcional a la temperatura. O sea que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Pero esto se cumple cuando la presión y el número de moles sea constante. Vamos a ver eso. Usted va a tener aquí que la presión se mantiene constante a una atmósfera. ¿Verdad? La presión se mantiene constante. Pero el volumen de mi sistema va a aumentar. Si el volumen del sistema aumenta, la temperatura del sistema va a aumentar. Y viceversa. Si la temperatura aumenta, el volumen del sistema aumenta. La ley de Charles nos da la siguiente relación matemática para volumen y temperatura, donde VI es el volumen inicial, TI es la temperatura inicial, VF es el volumen final y TF es la temperatura final. Si nos dan un ejercicio como el siguiente, donde nos dicen que un gas que ocupa 10 litros, tenemos un gas que ocupa 10 litros a una temperatura de 273 Kelvin. Calcule el volumen si se aumenta la temperatura a 546 Kelvin.
Pues nosotros podemos sustituir esta data dentro de la formulita y vamos a ver que lo que nos piden calcular es volumen final. Así que podemos despejar por el volumen final, pasando esta temperatura acá, ¿verdad? Si multiplicamos en ambos lados por 546 Kelvin, y aquí también 546 Kelvin, cancela Kelvin con Kelvin, Kelvin con Kelvin, esto se elimina por completo, y nos queda el resultado en litros, volumen. Nosotros podemos combinar ambas leyes, la de Charles y la de Boyle, para obtener la siguiente relación, asumiendo que el número de moles es constante, que el número de moles no cambia. Si tenemos una situación donde hay cambios de volumen, presión y temperatura, entonces podemos utilizar esta relación. Esa combinación de la ley de Charles y la ley de Boyle. Por ejemplo, en este ejemplo nos piden que calculemos el volumen de un gas cuando un litro de ese gas sufre un cambio de temperatura de 300 a 500 Kelvin y la presión la dejan igual, ¿okay? En este caso. Pero el número de moles no lo habla, no lo trae a colación, así que asumimos que se mantiene constante. Nosotros podemos sustituir, ¿verdad?, esa presión aquí en ambos lados. La temperatura inicial sería 300 Kelvin. Temperatura final sería 350 Kelvin. Tendríamos que el volumen final no lo conocemos, pero el volumen inicial sí lo conocemos, que es 0.100 litros. Despejamos por el volumen final y la ecuación se debe ver de la siguiente manera. Déjame ver dónde está el lapicito aquí. Disculpe, es que estoy escribiendo con el mouse y mis destrezas con el mouse no son la mejor. Tenemos VF sería igual a presión inicial, ¿verdad?, que es 1.00 atm. Eso multiplicado por el volumen inicial. Volumen inicial 0.1 litro sobre 300 Kelvin. Y todo esto multiplicado por 350 Kelvin. Me disculpan ahí que quedó ajustadito. Cancelan Kelvin con Kelvin y el resultado... Oh, me faltó algo, disculpe, me faltó aquí pasar la presión final, perdón. Y la presión final es un atm también, un atm. Un atm. Ahora sí que sí. Cancelan atm con atm, Kelvin con Kelvin y el resultado me va a quedar en litros. Intente hacer el ejercicio y me dice usted a mí cuál es el resultado final para ese volumen. En adición, tenemos la ley de Avogadro. Y la ley de Avogadro va a mencionar lo siguiente. Volúmenes iguales para cualquier gas. No importa cuál sea el gas ideal del que estemos hablando. Volúmenes iguales van a contener el mismo número de moles. Por tal razón, nosotros podemos establecer la siguiente relación si las condiciones de presión y temperatura son las mismas cuando se miden. Así que para un volumen X, ¿verdad?, el número de moles va a ser igual para esos gases ideales. Con esta relación nosotros podemos hacer el siguiente ejercicio, donde nos dicen que 5.5 moles de CO2 ocupan 20.6 litros. Y nos preguntan cuántos litros ocupa 6.5 moles de CO2 a temperatura y presión constante. Nos piden el volumen final. Despejamos para volumen final entonces. VI sobre NI multiplicado por
NF, ya que la presión y la temperatura están constantes. En este caso, tendríamos que VI son 20.6 litros sobre 5.50 mol y todito multiplicado por, eso es un 5, no se confundan, 5 por 6.5 moles de CO2. Cancelan moles con moles y el resultado me queda en litros. Déjenme buscar la calculadora aquí. Así que el volumen final, en este caso, sería 24.3 litros. Ok, una vez hemos cubierto esas tres leyes, que es la que vamos a utilizar para construir la ley del gas ideal, otra cosita que tenemos que entender es el volumen molar. Y el volumen molar es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas, no importa cuál sea, el volumen que ocupa cualquier gas a temperatura y presión estándar. ¿Qué es temperatura y presión estándar? Temperatura y presión estándar le vamos a llamar así, STP. Esas son condiciones de temperatura y presión estándar. Una presión estándar son 273 Kelvin. Una temperatura estándar son 273 Kelvin y una presión estándar es 1 atm. ¿Ok? Así que si usted un ejercicio le dice que las condiciones se encuentran a temperatura y presión estándar o le dicen a STP, usted sabe que la temperatura es 273 y que la presión es 1 atm. ¿Y qué sucede? A condiciones STP, el volumen molar de un gas es 22.4 litros. Con esa información, nosotros podemos combinar las tres leyes de las que estamos hablando, Boyles, Charles y Avogadro, para establecer la siguiente ecuación, PV nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es los moles, R es la constante de gases R, que la vamos a ver más adelante, y T es la temperatura. La constante de gases R, aquí, R es igual a 0.0821 litros por atmósfera sobre moles por Kelvin. ¿Okay? Recuerden que la presión tiene que estar en atmósfera, volumen va a estar en litros, N es el número de moles y la temperatura es en Kelvin. Con este ejercicio que vamos a hacer ahora, podemos determinar si es real lo del volumen molar. Mire lo que nos pregunta. Demuestre el volumen molar de O2 o oxígeno molecular a condiciones STP. Condiciones STP, recuerde que estamos hablando de temperatura a 273 Kelvin, presión a 1 atm. ¿Ok? Así que tenemos nuestra formulita del gas ideal, la ley del gas ideal, y sustituimos porque tenemos toda la información. Cuando nos hablan de volumen molar, nos están hablando de un solo mol, así que en la N va un 1. Y tenemos toda la información. R es la constante de gases y estamos buscando el volumen molar. Es cosa de despejar por la V. Cuando sustituimos y despejamos, tenemos que cancelar moles con moles, ATM con ATM, cuando despejemos por el volumen final. Y el resultado final entonces va a ser que el volumen molar para oxígeno molecular son 22.4 litros. Exactamente lo que habíamos dado en la definición. Adicional a esto, es importante establecer la siguiente relación o la siguiente ley. La ley de Dalton para presiones parciales.
Y la ley de Dalton lo que nos va a decir es que la presión total de un sistema, ¿verdad? La presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones de cada gas, de cada componente en la mezcla, ¿ok? Así que usted va a tener presión total es igual a la sumita de las presiones parciales de la presión que contribuye cada gas a la mezcla. Importante. Gases ideales versus los gases reales. Esto es lo que vamos a estar mirando hoy. Y hay una característica bien importante que tenemos que recalcar. Y es que los gases que sean no polares, ¿verdad? Cuyas partículas sean no polares, las partículas que componen ese gas sean no polares, van a aproximar un comportamiento más ideal que los gases polares. ¿Por qué? Porque los gases no polares no van a tener fuerzas de atracción que los gases polares sí tienen. Así que los gases no polares tienden a aproximar un comportamiento de gas ideal mucho mejor que los gases polares. Con esto terminamos la discusión del material y vamos a pasar al módulo. En el módulo del experimento, ustedes van a encontrar que tienen la presentación, que tienen el modulito ya listo. Y aquí van a encontrar las páginas del manual de Biolabs, el procedimiento que van a estar llevando a cabo. En el área del informe van a tener entonces las tablitas donde van a recopilar sus datos. En el área del informe, la primera tablita, ustedes van a ver que les habla de unas condiciones. Esas condiciones van a estar dadas dependiendo del gas con el que estén trabajando. Así que, por ejemplo, para el primero le dicen trabaje con el gas ideal a baja temperatura y baja presión. Así que usted va a venir aquí arriba, busca el gas ideal, busca la baja temperatura para el gas ideal, es 10 Kelvin. Y la baja presión para el gas ideal va a ser un atm. ¿Ok? Por lo contrario, si le dicen para CO2, busque las condiciones de alta temperatura y baja presión, ¿verdad? Eso es lo que usted va a llevar al simulador de Biolabs para obtener el volumen luego. Usted busca aquí que para CO2 la temperatura alta está aquí, son 1000 Kelvin, y la baja presión son un atm. ¿Ok? De esa manera usted lleva eso a Biolabs, obtenga el volumen que le da Biolabs y coloca, va llenando aquí la tablita. Con la información de la página anterior, entonces va a poder calcular el valor de R, el valor de la constante, con las distintas condiciones. Y con eso usted va a demostrar sus calculitos, porque tienen puntos, valen puntos, demuestre sus cálculos y va a contestar la pregunta 2. ¿Ok? Yo espero que la explicación les ayude a poder realizar el laboratorio. Cualquier pregunta me pueden escribir. Saben que estoy disponible para ustedes por el chat de Moodle a la hora de su curso, por email. Y si quieren encontrarse conmigo por Google Meets, me escriben y coordinamos la reunión de Google Meets. Así que espero que les ayude. Importante, recuerden, los fines de semana no puedo contestar email. Y ahora fuera de las horas laborables tampoco puedo contestar email. Así que vamos a mantener las horas de oficina y a la hora del laboratorio. Espero que la explicación les ayude. Cualquier cosita me preguntan. Que tengan linda tarde.